Gracias por seguir con nosotros. Nos vamos a un interesantísimo tema. Vamos a hablar de cómo hacerle frente a la depresión, que, señores, si bien era una enfermedad bastante prevalente en Chile con la pandemia, se ha vuelto cada vez más intensa, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Y para hablarnos de ella y de cómo enfrentarla, está con nosotros Patricia Águila. Patricia es representante de la Fundación Punto de Encuentro y hoy nos acompaña. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Papá Dios y agradecida de ver tu rostro tan sonriente, Patricia. La mitad de los chilenos, esto según el diario, un estudio publicado por el diario La Tercera, dice y admite, la mitad, que necesita ayuda en el campo de la salud mental. Y un tercio dice que necesita ayuda en el ámbito espiritual. ¿Esto es solo por la pandemia o puedes reconocer algunos otros factores también? Mira, lo que pasa es que acá en Chile tenemos un índice súper alto de enfermedades que son del tipo de salud mental por el nivel de estrés que tenemos, por no tener una buena calidad de vida, porque no tenemos la costumbre de hacer ejercicio físico. Como otros países no tenemos tampoco tantos programas de deportes o de actividad física que sean hacia la comunidad. No tenemos el tiempo porque los horarios de trabajo y de traslado son súper grandes. Entonces todo eso va indicando que tenemos una mala calidad de vida y eso finalmente repercute en nuestra salud mental. Te quiero preguntar cómo uno identifica que tiene algún problema de depresión, pero antes de eso, me llama la atención de que has mencionado ya varias veces el deporte o la actividad física. ¿Esto es un factor sanador o protector contra las enfermedades de salud mental? Lo que pasa es que, a ver, el deporte de por sí te ayuda a eliminar tensiones. Cuando uno hace deporte, ¿cierto?, libera estrés, se producen endorfinas, que son unas hormonas, por decirlo de cierta manera, ¿cierto?, unos neurotransmisores que hacen que nuestro estado de ánimo se sienta mejor. Se libera serotonina, que también nos permite sentirnos mejor y que hace que también lo que es tensión, lo que son los estados de ánimo mejoren. Entonces es importante por eso hacer deporte, porque el deporte te permite entonces tener estas endorfinas circulando por el cuerpo y sentirte mejor. O sea que es preventivo el tema del deporte y me imagino que también tendrá alguna función cuando ya hay una enfermedad diagnosticada. Ahora ahí va la pregunta, ¿cómo se da cuenta uno de que lo que tiene es una tristeza, una pena, un cansancio, que ya llegó fin de año, que la pandemia, o que efectivamente hay una enfermedad depresiva instalada en nuestro sistema nervioso? Cuando uno tiene depresión, tiene que mantenerse por el tiempo. Es un ánimo que es un ánimo donde uno se siente como triste, pero esta tristeza es permanente por el tiempo y no varía. O sea, tú ya pierdes lo que es un poco el goce de la vida. Tú ya no sientes la misma disfrute por las cosas que antes sentías ahora. Si antes te gustaba, por ejemplo, pintar o hacer alguna actividad, ahora ya no sientes placer al hacer esa actividad. O sea que esos son factores que todos deberíamos buscar en nosotros, porque puede ser que haya personas de las que ya están diagnosticadas, muchos no lo estén. ¿Y en qué influye tener un diagnóstico correcto en el tratamiento de la enfermedad? En toda la enfermedad el diagnóstico correcto es invaluable, pero en relación a la depresión, ¿qué diferencia puede ser? Lo que es importante es poder recibir un buen diagnóstico, si uno está con este ánimo que yo te digo que es constante en el tiempo, por un par de meses donde uno no encuentra el disfrute, empieza a bajar de peso, aumenta de peso, no puede dormir, pierde el sueño o duerme mucho, ¿cierto? Cuando tiene estos síntomas es importante poder acudir a un médico o a un psiquiatra que lo puede evaluar, porque si uno está con esto puede que haya un problema a nivel cerebral donde algún neurotransmisor puede estar fallando, puede haber déficit de este neurotransmisor y es necesario entonces administrarlo vía medicamentosa y por eso es importante acudir al médico. Vemos muchas enfermedades que son de tratamiento multidisciplinario, o sea que requiere de la atención de varios médicos en diferentes especialidades. ¿La depresión encajaría en esa definición? ¿O es más que nada de un psiquiatra? Es importante el tratamiento con el psiquiatra, o sea, es importante tener, obviamente a veces te mandan a un psicólogo porque puede haber una causa, lo que pasa es que, a ver, la depresión puede ser por una causa externa, que es una depresión exógena, o una causa interna, que es una depresión endógena. Cuando es interna, es por la falta de algún neurotransmisor. Sí. Cuando es exógena, es algún factor que te puede estar llevando a esto. Por ejemplo, la pérdida de trabajo, el duelo, un divorcio.
eso te puede producir depresión y son reactivos entonces a una situación particular que te está produciendo esta enfermedad. ¿Y podrían combinarse ambas también? Ambas tipos de depresiones, por supuesto. Uy, porque si esto se permanece por el tiempo, por ejemplo, un duelo uno puede tener, ¿cierto?, mantenerse una depresión, mantenerse con un ánimo bajo durante un año más o menos aproximadamente. Eso es lo que te dice, ¿cierto?, los libros y todo, que te dice que más o menos un año podría esto durar. Si dura más de un año, si pasa un tiempo más prolongado, significa que esta depresión ya se asentó. Entonces es importante ahí recibir tratamiento. O sea, siempre es importante, cuando es muy larga en el tiempo, poder acudir al médico y todo, porque además es importante sentirse bien. No es algo normal tener este ánimo oscuro, no es normal el que uno no encuentre disfrute en la vida, no es normal que uno no disfrute estando con los seres queridos o se aísle de eso. Claro. Entonces, por eso es importante poder recibir el tratamiento y además que siguiendo un tratamiento adecuado, teniendo tratamiento médico, ¿cierto?, teniendo tratamiento a veces de terapia ocupacional, con psicólogo, uno puede mejorar y lograr estar bien y salir de esta depresión que uno tiene, que a veces se mantiene en el tiempo, que uno tiene que seguir tomando el medicamento de por vida, pero es importante entonces poder recibir el tratamiento para poder sentirse bien. ¿Cuál es la relación, Patricia, que existe entre la depresión y las crisis o ataques de pánico? Mira, a veces una depresión te puede producir un ataque de pánico, ¿ya? O a veces la gente que tiene ataques de pánico puede sentir esta depresión porque no quiere sentir esta angustia, no quiere sentir este miedo. Entonces, claro, puede una traer a la otra. No necesariamente es parte de la enfermedad. Claro. Son dos enfermedades distintas, ¿te fijas? Pero sí pueden estar cursando en una persona en forma paralela. Ahora, ¿qué pasó? Con esto que es cierto, con lo que estamos pasando ahora de la pandemia, obviamente, los niveles de depresión al estar encerrado, al no poder estar con la familia, ¿cierto?, al estar aislado, muchos adultos mayores ha pasado que se han estado activando cuadros de depresión, porque esta soledad, no poder estar, tener que estar aislado, el perder contacto con la familia, o no ver al resto de la gente, obviamente te produce, o el evitar estar con actividades que antes podías desarrollar, te produce que tu ánimo cambie, que varíe, y además el temor que mucha gente tiene a morirse o a enfermarse. Claro, que es parte también de lo que se siente durante la crisis de pánico, que es ese temor inminente a la muerte. Y qué bueno que hiciste la aclaración de que son enfermedades distintas que pueden converger en un mismo ser humano, que pueden presentarse incluso concomitantemente, pero que tienen realmente orígenes distintos, por decirlo así, y consecuencias distintas. Volviendo a la depresión per se sola, ¿cómo influye en los pensamientos de una persona el estar en un estado depresivo prolongado, como decías tú? Entonces, como este ánimo se te mantiene como bajo, ¿no es cierto? Ya no encuentras disfrute en la vida o en las cosas que tú antes hacías, la gente generalmente tiende a tener como ideas oscuras, ideas negras, ¿cierto? Tiende a dejar de hacer actividades porque no tiene el ánimo para hacerlas. Entonces, como tú no te sientes animado, no haces las cosas, no haces actividades, y al no hacer actividades, nuevamente te sientes más mal, porque no estás liberando estas hormonas, ¿cierto?, que eran las que te hacían sentir bien. Sí. Entonces es como un círculo vicioso. Mientras menos actividades haces, más pasivo estés, menos funciona tu cuerpo, menos estás liberando lo que son las endorfinas, lo que son las serotoninas, lo que son a veces, ¿cierto?, otros tipos de neurotransmisores que te hacen sentir bien, que hacen que tu organismo se sienta mejor y que te activen. Entonces, finalmente, como esto es un círculo vicioso, te mantienes así plano. O sea, lo que uno tiene que hacer, lo que uno busca con los tratamientos, lo que se busca, por ejemplo, a través de lo que es la terapia cognitivo-conductor, que es la que más se utiliza para este tipo de patologías, es que uno cognitivamente piense y se obligue a hacer las cosas. O sea, no es que yo haga algo porque tengo ganas de hacerlo, sino que yo hago algo porque tengo que hacerlo. Tengo que salir de este cuadro de pasividad, me tengo que obligar a salir de eso. Y cuando yo me empiezo a activar, cuando yo empiezo a hacer alguna actividad, cuando empiezo a hacer alguna cosa, mi organismo se empieza a activar y de a poco empiezan entonces a cambiar estos neurotransmisores, ¿cierto?, que finalmente son los que nos mantienen en la actividad, los que nos mantienen, nos ayudan a subir el ánimo. Entonces, no es que uno deje de tomar los medicamentos siempre se tienen que seguir tomando, ¿cierto?, cuando el psiquiatra nos dice, pero esto ayuda a que uno se sienta mejor. Entonces es importante por eso acudir y tener este tratamiento y poder finalmente hacer cosas, no quedarse en esta pasividad. Claro.
Es muy interesante. Mira, podríamos hablar, tengo miles de preguntas acerca de la alimentación, acerca de terapias alternativas, acerca de la terapia espiritual, acerca del mindfulness, pero hay algo interesante y es que lo estás ofreciendo tú, que es este taller terapéutico Letras que Sanan. Explícanos un poquito de qué se trata y cuál es el aporte de un taller como este a personas que están sufriendo de depresión. Mira, nosotros en la Fundación hacemos un taller que se llama Letras que Sanan, que es a través de la escritura. Podemos realizar ejercicios donde uno va liberando ciertas emociones que a veces nos hacen tener esta depresión. Por ejemplo, a veces las mujeres que han sido violentadas, las mujeres que han sido violadas, ¿cierto? A lo mejor cuando pequeño pudiste tener bullying o haber sufrido alguna cosa, eso se va guardando, ¿cierto? Esas emociones se van guardando dentro de nosotros, y si nosotros no liberamos esas emociones, si no son bien canalizadas estas emociones, pueden que la sumatoria, ¿cierto?, nos vayan trayendo lo que es un cuadro depresivo. Entonces, a través de lo que es este taller de escritura, vamos haciendo ciertas actividades, ¿cierto?, que ayudan a que esto vaya soltando, que esto se vaya liberando. Porque cuando yo escribo alguna cosa, ¿cierto?, de partida me permite plasmarlo en el papel. Cuando yo lo escribo y lo leo, yo vuelvo a verlo, pero lo miro desde otra mirada. Es como cuando uno lee un cuento, ¿cierto?, y uno lo ve y se distancia un poco y lo ve como si esto lo hubiese pasado a otra persona. Entonces eso nos permite ser un poco más objetivo. Y por otro lado, cuando yo lo leo, se lo leo a otro, valida lo que a mí me pasó. Entonces lo que a mí me pasó se siente como algo que sí, que pasó y que me pasó a mí, y otro me escucha y en el fondo puede empatizar con lo que a mí me pasó. Y por ese sentido es súper liberador, permite que uno también pueda objetivar lo que son las emociones. Cuando a ti te pasa algo, uno siente como un montón de emociones al mismo tiempo, ¿cierto? Sientes como muchas cosas y todo, pero cuando uno las plasma en el papel, uno tiene que pensarlas, uno tiene que definirlas para poder escribirlas. Entonces, cuando tú las escribes, realmente logras ponerle un nombre a las cosas que sentiste, a lo como lo viviste en el momento, te permite ordenarlo. Entonces todo esto te ayuda a poder, en cierta manera, definir el problema y poder también ayudar a verlo desde otra mirada. ¿Qué es lo que uno trata de hacer? Es transformar las emociones, ¿cierto?, que uno pasó en ese momento, y poder atraerlas ahora, en la actualidad, y poder entonces trabajarlas y poder ver y poder buscar soluciones que no las busca el terapeuta, sino que lo hace la persona, el paciente que lo está viviendo, ¿cierto? Y poder entonces a través del mismo ver cómo puede cambiar esto, cómo podría a lo mejor perdonar. Entonces, ¿qué usamos mucho nosotros como herramienta? El poder perdonar, el poder dejar esto de lado, el poder liberarse de esta situación. Es como manejar las emociones para que las emociones no te manejen a ti. Cuando las plasmas ahí, las puedes usar tú a ella y no que ellas te usen a ti. Exactamente. Lo encuentro genial, de verdad. ¿Cuándo vas a impartir este taller para que nuestros amigos que están interesados o quieran pasarle esta información a alguien que saben que está luchando con la depresión? Mira, en este momento no tenemos una fecha de partida porque necesitamos una cierta cantidad de gente que nos vaya diciendo que quiere hacerlo y nosotros lo armamos. A veces damos algunas charlas, ¿cierto?, que las estamos publicando siempre en nuestras redes sociales para avisar cuándo vamos a hacer alguna actividad específica para que la gente se pueda ingresar. Pero, por ejemplo, si por ahí alguna iglesia, algún lugar quiere que hagamos, que nos manden un mail, que nos manden a lo mejor algún WhatsApp y se pongan en contacto con nosotros, y nosotros armamos entonces el taller para poder colaborar con estas personas. Ahí estamos viendo en pantalla ahora mismo tu nombre, Patricia Águila, y @Fundación Punto de Encuentro, que es tu Instagram. Es el Instagram de nosotros, sí. Perfecto. @Fundación Punto de Encuentro. Usted ahí se puede comunicar con Patricia. Creo que es un tema que debería abordarse desde las iglesias. Tú sabes que era un mito, o fue un mito durante mucho tiempo, que a los cristianos no les debe dar depresión y que un cristiano deprimido era un cristiano en pecado. Yo fui una víctima de ese pensamiento, hasta que encontré en la Biblia personas como Elías, un profeta de Dios, con todos los síntomas de depresión que a mí también me atacaron durante un tiempo. Yo dije, pero él era un siervo de Dios, entonces yo también como sierva de Dios puedo padecer una enfermedad sin que eso implique que yo esté en pecado ni que el diablo se esté llevando mi vida. Ahí comencé una batalla para que la gente entienda que el cerebro, así como se enferman las amígdalas o el estómago, se enferma también, y que hay que darle tratamiento, señores, y cuidarlo, y no como satanizarlo.
Exactamente, además que podemos ver que podemos salir de la depresión, como por ejemplo David. David dice que sus huesos que se envejecían, ¿cierto? Sí. Que se sentía con este ánimo que era, imagínate, sentir que si tus huesos envejecen significa que te sientes muy mal, que estás muy Así mal, es. ¿cierto? Y él quería morirse y todo el tiempo está diciendo, ¿dónde me arrancaré de tu presencia? O sea, él ni siquiera quería estar ahí, quería Alzaré morirse, mis ojos a los montes. Señores, hay muchos versículos que te demuestran cómo los hombres de Dios tenían estas grandes situaciones emocionales que tú y yo atravesamos y cómo las superaron, que es lo más hermoso, Patricia, que no hay que vivir así, no hay que quedarse ahí, que el Señor Jesucristo efectivamente tiene respuesta para todo. Y esa respuesta la entrega de muchas maneras. Una de ellas puede ser asistiendo a uno de estos talleres, palabras o letras que sanan. Está toda tu información ahí en pantalla para que nuestros amigos puedan comunicarse contigo y nosotros, por supuesto, agradecidos de que nos hayas regalado este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido todo un placer. La despedimos así con un aplauso virtual, como yo también me despido de ustedes en el día de hoy, agradecida de que hayas decidido pasar tus mañanas aquí en Televisión Nacional Evangélica.